la palabra de Dios en el libro de Hechos. Y ¿sabe? A mí me gusta mucho estudiar las historias de los hombres de Dios y suelo a veces considerar la historia completa de algunas cosas para ver lo que Dios está haciendo. Y quiero invitarle que leamos un poquito acerca de una iglesia que amo profundamente y que considero que es un diseño de Dios. No sé si usted le habrá prestado atención que cuando Jesús profetizó sobre la iglesia no dijo de cómo sería. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del hada. Pero no dijo: a ver, si yo hubiera estado ahí le hubiera preguntado: bueno, Jesús, ¿y cómo armamos una comisión? ¿Ponemos diácono? ¿Y dónde construimos el templo? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo trabajamos con las damas? ¿Y hacemos células? ¿Y pastor, apóstol? ¿Cómo es? Jesús no, ¿vio que Jesús no explica muchas cosas? ¿Nunca notó eso? Jesús dice algo y no lo explica. Y uno se queda como recalculando, ¿no? Como GPS sin señal, ahí, buscando señal. Porque el Espíritu Santo va a venir y nos va a enseñar. Y aquí en el libro de Hechos yo encuentro un diseño de Dios. Y creo que en este lugar hay hombres y mujeres edificadores de los diseños de Dios para nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén? Saben, Dios necesitaba hacer algo sobre la tierra. Y no encontraba una familia espiritual que pudiera portar en su vientre ese diseño y darle expresión natural en el tiempo y el espacio, materializar el diseño de Dios. Hombres y mujeres a lo largo de las Escrituras han visto diseños de Dios y han puesto su vida, su vientre para recibirlo y para encarnarlo y darle forma en el tiempo y el espacio. Y en este tiempo de la historia, en el libro de Hechos, Dios venía profetizando donde por lo menos 10 siglos atrás el profeta Isaías había estado profetizando acerca de fechas, acerca de nombres, acerca de eventos de redención y acerca de la gracia de Dios. Posterior a él vinieron muchos profetas dando palabras, pero todavía la iglesia no conseguía concebir cómo era ese diseño profético y cómo darle expresión en la tierra. Entonces Dios va a trabajar con un grupito de personas, que es sobre lo que quiero hablar, para llevar a todas las naciones de la tierra lo que Él tenía como diseño original desde antes de la creación: soltar la gracia de Dios sobre todas las naciones. Pero necesitaba de un vientre profético, necesitaba de una primicia. Todas las cosas que Dios inicia, las comienza con una primicia, con un hombre, una mujer, algo pequeñito, algo insignificante, un pequeño pueblito, un grupito de oración por ahí perdido en algún lugar remoto de una ciudad que no tiene aeropuerto, que no tiene terminales, donde no llega nadie. Pero Dios puede comenzar ahí algo que va a comenzar como una onda expansiva a correr hacia las naciones de la tierra. Los moveres de Dios comenzaron en lugares insignificantes, remotos, olvidados, con gente despreciada, con gente insignificante, con gente que era una risa para toda la sociedad. Pero en esa gente que dispuso y alineó su corazón para Dios, Dios inició cosas que las magnificó por todo el globo. Nosotros somos el fruto de gente que ha visto en lo secreto diseños de Dios y ha puesto su vientre profético para darle forma en el tiempo y el espacio. Y yo creo que aquí hay de esa gente que está alineada con el Espíritu Santo, que está viendo diseños de Dios, que sabe que el Espíritu Santo nos viene hablando durante largos siglos, que sabe que el Espíritu Santo está soltando palabras en este tiempo, que todo lo que hemos visto de la iglesia no es todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que en esta generación hay sobre nuestras cabezas un cielo de gloria a punto de ser derramado y una tormenta de Dios. Hay truenos y los profetas pueden escuchar. Se está armando algo tremendo, pero Dios necesita un lugar, una comunidad profética donde descargar esa tormenta, donde comience a correr esa chispa del Espíritu Santo para llevarla a todas las naciones. Entonces quiero que leamos primero la palabra de Dios y vamos a comenzar en el libro de Hechos. Si lo tiene, por favor. Hechos 11. 11:19 dice así: ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando ¿a quién? A nadie, sino solo ¿a quiénes le hablaban solamente? A los judíos. Pero, diga, pero. Me encantan los pero, como decía Israel, ¿no? Es el sin embargo, esos pero. ¿Viene el Chapulín Colorado alguna vez? No, ¿quién podrá ayudar? No contaban con, no, y hay un pero, hay algo que va a cambiar. Y dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, y note lo siguiente, y vio ¿qué cosa? El orden que tenían, el templo que habían construido. ¿Qué es lo primero que vio Bernabé? La gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, ¿los quiénes? Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo por los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Y vamos al capítulo 12, versículo 25, y leemos los últimos versículos a partir de allí. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, ¿a dónde estaban volviendo? A Antioquía. Y entonces dice el 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando esto, diga esa palabra, ministrando estos al Señor. Dígalo con más entusiasmo. Hola, ¿están despiertos? ¿Se escucha bien? ¿Y a su nombre? Sacúdalo al de al lado, no te duermas, decirle, vamos. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados ¿por quién? ¿Por la iglesia de Arica? No, ¿por quién los enviaba? El Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y ahí comienza, este es el inicio que hasta el día de hoy no ha parado. Pero es largo y yo no sé si voy a poder desarrollar todo lo que el Espíritu Santo quiere hablar en este día, pero recíbalo en esta hora. Te incline su rostro ahí donde está y oramos un momento. Padre, nos disponemos en este día a recibir tu palabra con fe. Señor, no para solo entender lo que el predicador diga, sino lo que tu Espíritu le habla a la iglesia.
Espíritu Santo, con confianza nos exponemos sabiendo que recibiremos cosas que se nos revelarán más tarde, pero con la plena confianza de que es tu Espíritu el que nos guía. Espíritu Santo trae entendimiento, rompemos velos, Señor, rompemos mentalidades que han estado esclavizadas a las tradiciones, a las experiencias pasadas y declaramos, Señor, aquí nuevos comienzos en el Espíritu, revelación y entendimiento en la palabra y en la comunión con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Sabe? Dios en este tiempo de la historia estaba transicionando, llevando la iglesia a una nueva dimensión. Dios necesitaba revelar un diseño que la gente de esta generación no conseguía dilucidar, no conseguía discernir y darle expresión en el tiempo. Como le decía hace un momento, había tantas palabras de Dios profetizadas, había tantas cosas que los profetas habían hablado, pero la iglesia, miren, déjenme decirle algo, la iglesia consideraba que lo que tenían que hacer era una extensión del judaísmo. Es decir, bueno, está bien todo lo que pasó con Moisés, está todo bien lo que los profetas, ahora vino Cristo y lo que nosotros tenemos que seguir es una continuación de lo que viene sucediendo. Nos reunimos en las sinagogas, vamos al templo, ofrecemos los sacrificios, nos circuncidamos, obedecemos la ley, sabiendo que el Espíritu Santo nos guía y toda la sociedad hasta este tiempo veía a la iglesia como una extensión del judaísmo, como una rama más. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes y estaban los nazarenos, le decían así, originalmente le decían los nazarenos y los consideraban como una rama más de lo que era considerado el judaísmo. En todas las naciones de la tierra donde la iglesia llegaba, solo le ministraban la palabra a judíos y era algo impensado de impartirle el evangelio a los gentiles. Porque para un judío, usted recuerda la primera experiencia de Pedro con un gentil, le dice cuando entra a la casa, tú sabes que estoy quebrando la ley, estoy rompiendo todas las tradiciones por venir a tu casa. Lo inmundo que es para un judío venir a la casa de un gentil. Bueno, ya con esa presentación, solamente el Espíritu Santo podía borrar las presentaciones de Pedro. Si Dios lo dejaba seguir hablando con Cornelio, Cornelio no se convertía nunca. Por eso en un momento Pedro estaba hablando, predicando, el Espíritu Santo lo llenó, salieron hablando en nueva lengua. Pasaron un montón de cosas que Pedro no las pudo contener, no fueron producto de su deseo, sino fue el producto del deseo de Dios. Ahora, eso fue una experiencia particular, pero la iglesia de Jerusalén no conseguía entender el diseño de Dios para todas las naciones. Y Dios necesitó levantar una nueva comunidad. Una comunidad simple, sencilla, de hombres y mujeres que no se reunieron porque estaban bajo la jerarquía de algún apóstol, de una super mega estructura, sino que se reunieron con un propósito: adorar al único digno de ser adorado. El centro de la comunidad de Antioquía no fue la estrategia evangelística, eso fue un efecto de una pasión por Cristo, de una pasión de adoración. Cuando ellos se metieron en la intimidad con Dios, pudieron ver los diseños de Dios y se dieron cuenta: ¡hey! Estamos limitando con nuestras tradiciones lo que Dios quiere hacer en nuestra generación. Sería más largo explicarles un montón de cosas, pero quiero ir solo a algunos breves puntos. Dios estaba cambiando el paradigma de la ley a la gracia. ¿Cuántos de ustedes creen que el sol gira alrededor de la tierra? Levanten la mano. Hermano. ¿Qué gira alrededor de quién? ¿La tierra alrededor del sol? Claro, todos decimos amén. Sí, hermano, ¿qué está diciendo? Ya casi me tiraban con una piedra que tienen abajo. Pero ¿saben qué? Hace 200, 300 años atrás, y durante casi más de 25 siglos, todo el mundo creyó que el sol giraba alrededor de la tierra y que la tierra era el centro del universo.
Solo cuando hubo un cambio de paradigma. Usted sabe que Galileo y toda esa gente que estudiamos en la escuela en las ciencias naturales pagó un alto precio. Fueron excomulgados, algunos fueron quemados, fueron tratados como herejes. ¿Por quién? Por la santa y sacra iglesia, que en nombre del Señor quemaba a los herejes. Pero esa gente trajo una revolución a las ciencias, de manera que liberaron a las ciencias para florecer. Y hace 200, bueno, yo no le voy a dar una clase de ciencias sociales, aunque me gusta, pero usted sabe que hace 200, 300 años vino el Renacimiento, y las ciencias se liberaron y se independizaron. Y mucho de la revolución tecnológica que nosotros hoy tenemos y vivimos es porque alguien dijo, no, es mentira que el Sol gira alrededor de la Tierra gira alrededor del Sol, y dio evidencias. Y eso trajo un cambio de paradigma a cómo las ciencias eran entendidas, cómo el universo fue entendido, y pudieron entenderse un montón de cosas y estudiarse y desarrollarse un montón de cosas por causa del cambio de paradigma. Aquí hay un cambio de paradigma espiritual. Dios está llevando a las generaciones a transicionar del pacto de la ley a la vida en la gracia, pero necesitaba de una generación que lo pudiera entender, que pagara el precio. Entonces déjeme primero decirle lo siguiente: esta comunidad profética de Dios que tocó a las naciones, que afectó para siempre y que revolucionó la historia de la tierra, si es una iglesia que comienza con desconocidos. Me encanta eso, cómo Dios puede comenzar grandes historias con gente insignificante, gente que cree que no vale nada, que muchas veces cree que lo que está pasando en su casita de oración, en su célula, es insignificante porque no está aquí predicando con este micrófono y las cámaras no lo filman y las cosas que Dios le muestra tal vez no son tan grandilocuentes, pero lo que Dios está haciendo en tu casita de oración, en tu célula, es grande para el reino de los cielos. Dios comienza cosas con gente pequeña, insignificante, que cree que no vale nada, pero que está bajando los diseños del cielo, que está pagando el precio para llevar adelante el evangelio del Señor Jesucristo. Es gente que no está comprometida con una visión localista de la iglesia. Miren, nosotros trabajamos con visión, también le escribimos, le enseñamos a la gente para qué estamos, para qué estamos, pero si tu compromiso y mi compromiso es solo con decirle, mire pastor, mire el que lo estoy haciendo, lo que usted escribió en ese papelito, yo lo estoy haciendo, ¿sabe qué va a pasar con eso? Eso es un esterilizador, porque nuestro compromiso no es con un papel que se escribió en esta casa, nuestro compromiso es con el Rey de Gloria. Como fruto de ese compromiso y de esa pasión con Cristo, vamos a entrelazarnos en alianzas proféticas para llevar el evangelio del Señor Jesús a todas las naciones de la tierra. Dios comienza con desconocidos. Primera de Corintios 1:26 dice Pablo, hermano, ¿quién se cree que ustedes son? Si ustedes son gente que, hermano, si no nos hubiera elegido, a nosotros no nos elige ni nuestro papá a veces, ni nuestra mamá nos hubieran elegido. No éramos la primera opción de los grandes. Hermano, cuando la selección chilena busca buenos jugadores de fútbol, dudo que te busquen a ti. A mí menos. En la Argentina. Van a ir a buscar a los grandes, a los que tienen habilidades. Pero ¿sabe con quiénes comienza Dios? Con los que no tienen chance. Jesús tiene un afecto particular por esa gente. Pero no estoy hablando de pobreza, no crea que no me puse tercermundista, pero Dios tiene un afecto por gente que no tiene chance a los ojos de la gente. Porque como leía hace un momento Israel, en ese pasaje de Corintios, mire, para los judíos esto es una basura. Esto es una locura. Para los griegos los desprestigian porque los miran a ustedes y dicen, no puede ser. Gente iletrada, gente burra, gente cabezona, gente que ha errado tantas veces, no es apta para la religión, tienen una vida moral decadente, tienen una historia, está sucia. Y para los sabios griegos, pero estos no saben nada, no han estudiado, no tienen una cultura, no tienen su cabeza, ¿de dónde tienen lo que dicen tener? Y la gente menospreciaba eso, pero Pablo le dice, pero el Espíritu Santo los ha elegido a ustedes. El Espíritu Santo te ha elegido para comenzar una nueva historia en esta tierra. Hay un poder tan grande en los desconocidos. ¿Quién fundó la iglesia de Antioquía? No sabemos. Mire, ¿sabe cuando uno ve las historias de la iglesia? Yo veo a veces el celo por los aniversarios. No sé si me estoy metiendo en un problema aquí, pero bueno, en nuestra iglesia casi nos preguntan, ¿cuántas? Creo que 40 tenemos.
Pero a veces vemos el gran celo por demostrar que el que nos fundó es el apóstol. Oh, ese apóstol vino directo del Espíritu Santo en un carro de fuego, descendió sobre nuestra ciudad y fundó esta iglesia. ¿Vio cómo le gusta a la gente mistificar los inicios para decir que lo que está sucediendo fue porque alguien grande lo hizo? Y a veces la verdad que los inicios son tétricos, hermanos, son de terror, como decimos en Argentina. No pasa nada, son duros, son áridos, años orando y no pasa nada. ¿Sí? Uno abre la célula y parece que en vez de venir 10 se van 15 y no pasa nada. Y gente que entra en crisis. Y esta gente era desconocida. David era un desconocido cuando mató a Goliat. ¿Quién era Nehemías para terminar siendo el gobernador y cambiar el destino de una nación? Era un don nadie, era un eunuco, no lo dice la Biblia, pero cualquier servidor de los reyes se le cortaban los genitales, no solo para no tener acceso a la reina, sino por un montón de cosas más. Era un hombre que no iba a poder tener descendencia, un hombre que estaba castrado, pero que a los ojos de Dios fue de gran estima. Y él dijo, yo voy a ir y voy a levantar a mi nación. Y un hombre que no tenía chance ni posibilidad, que estaba a miles de kilómetros en un lugar donde no había barcos, donde no había aviones, caminó, se fue en burro, se las arregló, pero llegó a Jerusalén, la encontró toda tirada y la levantó no solo en sus muros, sino que la edificó en los diseños, restauró los diseños de adoración de David, trajo de vuelta a los adoradores, le dio un gobierno a la ciudad y la levantó a la nación de Israel. Pero ¿quién era esa gente? Era nadie. Yo te pregunté, ¿quién soy yo? Yo no soy el hijo de nadie. Yo no tengo una historia de mis 10 abuelos anteriores, son todos predicadores del Evangelio. Y yo no estoy diciendo, si los tenés, gloria a Dios, mi papá es pastor, tenemos una historia y qué bueno. Yo podría decir, bueno, esto no aplica para mí porque tengo mi papá. No entremos en eso. Es que a nuestros ojos y a los ojos de la gente, vos podés ser de poca estima, pero dice el profeta, a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé y te atraje hasta mí. Mío eres tú. A Egipto y a Etiopía he dado por ti. Dios te eligió. Antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo, Él te había elegido. Él te llamó para su selección. La selección de los mancos, la selección de los inválidos, la selección de los ciegos, la selección de los sordos. Esos que no califican en ninguna de los grandes, que no salen en ESPN, no salen en los canales de deporte, pero escriben la historia de las naciones, cambian la historia de los pueblos, transforman la familia. Donde había muerte, esa gente llega y trae vida. Hay resurrección, cambian el destino de las generaciones. Tú eres el fruto de la oración y del trabajo de un desconocido que llegó a tu casa, a tu abuelita, le predicó el Evangelio, no quería saber nada, fuiste obligado, pero en un momento el Espíritu Santo activó esas semillas que fueron sembradas en tu vida y tu vida fue transformada y hay un destino de gloria sobre tu cabeza, hay una palabra de Dios, hay un sello del Espíritu Santo que está en tu vida activo para que salgas a la nación y lo lleves. Hay un poder en los desconocidos. Mire, yo aquí tengo para contarle de historia, pero no lo voy a hacer porque me va a llevar una hora, pero si usted conoce a Juan Wesley, si usted escuchó de los moravos, si usted alguna vez leyó de alguno de los avivamientos, sabrá que toda esa gente eran unos don nadie. Eran don nadie. Empezaron, ¿sabes? ¿Recuerda cómo el avivamiento pentecostal es tan famoso? Son una iglesia abandonada donde se sentaban arriba de un cajón de manzana. No había nada. El que predicaba era un hombre negro que le faltaba un ojo y no tenía chance en esa sociedad. ¿Sabe? Cuando él iba a estudiar, lo dejaban afuera porque bajo las leyes de segregación él tenía que escuchar de afuera desde la ventana. Pero ese hombre le creyó a Dios y empezó a predicar el Evangelio. Así llegaron a Chile. Mire, hermanos, ¿saben que los primeros que llegaron a América, ¿saben cómo llegaron? Los primeros pentecostales, algunos de los que llegaron acá a Chile y otros llegaron. ¿Saben por dónde entraron a América Latina? Por el Amazonas. No sé quién le dijo que América se entraba por ahí, pero esa gente entró por el peor lugar. Se los comían las pirañas, los cocodrilos. Pero llegaron a esto porque no tenían ni idea de que existía un puerto. La mayoría de ellos pensaban que iban a venir a los reductores de cabeza, a los caníbales. Entonces venían preparados como para, si no nos salva el Espíritu Santo, nos comen. Y acá había muchas cosas, ¿o no?
Pero todos entraron porque no tenían ni idea, muchos de ellos eran zapateros, eran panaderos, era gente que no sabía leer y escribir, pero tenían una vida con Dios que la comenzaron a impartir. Y aunque tuvieron que hacer largas travesías para llegar a estos lugares remotos del mundo, transformaron la historia de naciones, desconocidos. Tú eres un desconocido, pero eres conocido a los ojos de Dios. Yo no sé si nuestros trabajos saldrán, los leerán las grandes universidades, pero el cielo mira con atención tu vida. El cielo te mira desde la eternidad y dice, aunque tu madre y tu padre te dejen, yo te recojo, mío eres tú. Tú vas a escribir la historia de los pueblos. Yo no te quiero animar para darte manija y decirte, oh sí, sal de aquí, tú lo puedes hacer. No, estoy declarando algo que creo con todo mi corazón porque lo he tomado para mi vida y lo he abrazado. No importa quién seas, el Espíritu Santo es el que nos capacita, no es nuestra habilidad, no es donde estudiamos, donde nos preparamos, es el Espíritu Santo que está en tu vida. Tú no tienes una palabrita. Está la naturaleza de Dios en tu ser, trayendo fruto que sana a las naciones. Tú eres un árbol de Dios para que la gente coma de los frutos del Espíritu de Dios en tu vida. Pero vamos a avanzar. Algo que sucedió, número 2, ahí en la iglesia de Antioquía, es que esta gente estuvo dispuesta a dejar atrás sus prejuicios. Decirle al de al lado, deja atrás tus prejuicios. En Antioquía rompieron el molde tradicional. Mire, hermano, si hablamos de prejuicio entre argentino y chileno, ay, Señor, me meto en un tema complicado. ¿O no? ¿Verdad o no? Están disfrutando la Copa América, ¿no? Aleluya. ¿Cómo? Sí, está bien. No, a mí no me importa mucho el fútbol, así que no baso mi identidad en una geografía. Y quiero decirle esto en paréntesis. Yo creo que Dios está levantando una generación que si bien celebra las tradiciones culturales, pero nos sentimos hijos del cielo y no nos define la geografía donde nacimos. Eso nos dio el idioma, un acento particular, un par de comidas que las disfrutamos cuando nos encontramos con alguien con quien crecimos. ¡Ah! No, el asado, el chupe de jaiba, ese está espectacular, hermano. Pero nosotros somos hijos de Dios. Somos para las naciones. Usted fue creado, ideado en el cielo para tomar la tierra. Por eso es que usted se puede sentir bien en Jamaica, en Afganistán. No es muy lindo ahí, pero entre los tiros y las balas, porque uno se siente heredero y dice, esto es nuestro, es de nuestro papá, Dios nos llamó para esto, vamos a entrar a estos lugares y los vamos a transformar. Entonces, ¿pero qué necesitamos? Dejar atrás los prejuicios. A veces hay gente que no le voy a hablar a ese porque es gay. Ese es un narco, a ese no se le habla. Ese es malo, re malo, hermano de Satanás. Dios me ministró esto. ¿Con quién compararía a Jonás? A Zaqueo en este tiempo. ¿Y sabes qué me dijo Rodrigo? ¿Sabes qué es lo más parecido a Zaqueo en tu generación? Un narco. Zaqueo era un hombre que despojó a los suyos para entregárselo a los romanos. Extorsionó a su gente, no tenía ningún escrúpulo en torturar, en hacer algo para sacarle hasta la última moneda a una viuda y dársela a los romanos. Un narco no tiene ningún problema en entrar en la casa de alguien y atar a alguien a la muerte para sacarle el último peso que le queda. Sin embargo, Jesús, un día cuando Él venía para Jerusalén, lo seguían más de 5,000 personas. ¿Sabe lo que hizo? Muchachos, arréglensela como puedan, vayan a comer a donde sea. Yo me voy a la casa de Zaqueo. Eso era un escándalo. Dice que Dios nos va a meter en asuntos de reino, donde vamos a tener que dejar atrás nuestros escrúpulos, nuestros prejuicios culturales, para ministrar a gente que nadie quiere tocar. La santidad del nuevo pacto no es una santidad que se contamina por pecado. La santidad del nuevo pacto es una naturaleza de Dios que lo que toca lo transforma. En el antiguo pacto, si uno tocaba a un leproso, la lepra y la contaminación venía para tu vida. Pero en el nuevo pacto Jesús abraza a los leprosos, toca a la gente herida y de la naturaleza del Espíritu que hay en su ser, transforma la realidad de las otras personas. Esta es la naturaleza que tenemos. Vamos a tocar a gente con el amor y con la fe. Vamos a tocar a personas con lo simple y sencillo que el Espíritu Santo nos da. Tal vez no serán grandes predicaciones, pero lo que hay en tu espíritu es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que está en nuestra vida.
que lo limitamos con nuestros prejuicios muchas veces. La iglesia de Jerusalén solo le ministraba a judíos, pero la iglesia de Antioquía vieron el corazón de Dios. Dijeron, vamos a los gentiles. Y una ciudad fue transformada. Una tierra fue transformada. Déjenme decirle, Antioquía se convirtió en la primicia del diseño de Dios para todas las naciones de la tierra. No puedo hablar mucho más de eso, pero lo que sucedió en Antioquía fue el modelo que el apóstol Pablo llevó en el espíritu a todas las naciones de la tierra. Así que lo que está sucediendo en Antioquía no es solamente un lindo culto, es un diseño de Dios para todas las naciones de la tierra. Número 3, dice que cuando Bernabé llegó, ¿quién llegó ahí? Yo amo a Bernabé, es uno de mis héroes, Bernabé. Pero dice 11:23, ¿qué es lo que él notó? ¿Lo tiene ahí? Se me voló a mí. ¿Qué es lo que vio Bernabé? La gracia de Dios. En Antioquía, ¿sabe qué se respiraba? Oh, el olor de la gracia de Dios. ¿Sabe cuando entraba a Jerusalén? ¿Qué te preguntaban? Para los que son estudiosos de la Biblia lo van a agarrar rápido. ¿Usted se acuerda por qué metieron preso a Pablo en Jerusalén? Porque andaba en compañía de alguien que decía que era gentil. Eso significaba que probablemente no tenía su pene circuncidado. Cuando usted llegaba a Jerusalén y te agarraba alguno de los santos, te decía, vamos a un baño que tengo que chequear si realmente sos fiel a Dios. Y lo que primero observaban es si tenías las marcas de haber abrazado un pacto. Pero Bernabé es un hombre de gracia. No le pidió credenciales, no le pidió las cartas proféticas, no le pidió nada. Solo él entró a ese lugar y pudo notar que esta gente estaba relacionada, no por el pacto de la ley, sino que habían descubierto y discernido el misterio de Dios para las naciones de la tierra. Él respiró la gracia de Dios en esa casa, donde había gente que no era digna del evangelio, ahora estaba siendo empoderada y floreciendo en la presencia de Dios por su gracia. Qué feo que es entrar a lugares donde uno siente el olor a museo. No sé si le ha pasado. Y mire, ¿sabe? Estuvimos hace unos meses atrás en Noruega. Y en Noruega nos llevaron, a mí me encanta la historia, me encanta. Pero fuimos a templos que tienen 1000 años. 1000 años. Y uno entra y ¿sabe qué hay ahí? Nada. Son lugares lúgubres, llenos de cuadros. De historia, son museos. La mayoría de estas catedrales se convirtieron en museos. No hay nadie. Solo hay cuadros de los personajes que pasaron por ahí. Están todos vacíos, se cierran. Algunos de ellos se han vendido. No hay nadie, hay olor a museo. Pero cuando alguien viene acá, la experiencia que nosotros tenemos, nosotros no los conocíamos a ustedes, pero cuando llegamos acá, ¿qué vimos? La gracia de Dios. La gracia de Dios, cómo toma forma en la restauración, en la sanidad, en la dinámica de vida de una casa. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere traer, el aroma de la gracia en tu célula, en la iglesia que estás pastoreando, en los sueños que Dios ha colocado, en la empresa que vas a fundar, en los lugares donde vas a llevar el reino de los cielos, que se respira la gracia. Yani tiene muchos testimonios. Ella tiene además de servir al Señor en la iglesia, tiene un spa con mi hermana y una doctora de la iglesia, y mucha de la gente llega ahí y dice, ¿por qué es diferente este lugar? Nadie le está, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Las 4 leyes espirituales son, no la acribillan con la ley, sino que algo empiezan a decir, acá hay algo diferente. ¿Qué es? Listo. Y ahí viene la palabra y el fluir del Espíritu. ¿Sabe? En tu vida hay gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos para darle a Chile y a todas las naciones, la gracia de Dios. Quisiera decirle, soltar tantas cosas, hermano, en este momento. Pero déjeme decirle lo siguiente. Le damos gloria a Dios. Déjeme decirle por qué Bernabé es uno de mis héroes. Ustedes recuerdan al apóstol Pablo cuando él se convirtió, ¿verdad? Lo primero que él hizo, ¿qué fue? Se puso a predicar. Y como la gente decía, pero si esto es una trampa, esto es una trampa. Y la propio hermano, ¿qué querían hacer? Las ovejitas se transformaron en lobo y lo querían matar. Eso, acá en Chile no hay de eso. Pero lo propio hermano lo querían matar.
Entonces un grupo profético le dice, Pablo, te van a matar, deja de predicar porque lo único que estás haciendo es confundir a la gente. Pablo escucha ese consejo y lo mandan a Jerusalén. Anda a hablar con los muchachos. Él se había convertido, había salido de Jerusalén como un asesino y vuelve a Jerusalén como un discípulo. Pero escuche esto, que dice la palabra, no lo vamos a ver, pero dice Hechos que cuando él llegó buscaba a los 12. ¿Y los 12 qué hacían? No, aténdelo vos a este. No, Juan, anda a atenderlo a Pablo. No, este me va a matar. Pedro, anda a atenderlo. No, Jacobo, dale, anda vos. Le tenían miedo. Es como si hoy en día se convirtiera el que dirige ISIS. ¿Quién lo quiere recibir en su célula? Uno no sabe. Este va a explotar, nos va a matar a todos, va a sacar un sable y ¡za! Pero ¿saben quién fue el que lo abrazó? Bernabé. Bernabé fue, lo buscó a Saulo en Jerusalén y le presentó, dice la palabra Hechos, le presentó a los 12. Y esto no lo dice la Biblia, lo dice Rodrigo. Pero Israel ministró algo que yo quiero que usted lo capte en el espíritu. Dijo, Dios no te va a dar niñeras, Dios va a darte padres y pastores. Dios no te va a dar gente que te apañe. Dios no te va a poner amigos que sean tus porristas. Tú puedes, sí, Dios está contigo, haz lo que quieras. No. Dios te va a dar padres. Y un padre te va a decir, hijo, Bernabé pudo leer lo que había en el diseño de Dios sobre la vida de Pablo. Le dijo, hijo, Jerusalén va a ser una cárcel para tu vida. Jerusalén no va, ni Pedro, yo los amo, yo estoy con ellos, pero ninguno de los 12 va a entender el diseño de gracia que hay sobre tu vida. Dios va a usar tu vida para romper este diseño. Escuche lo que digo. La palabra nos relata que Pablo se fue a Tarso. Personalmente creo que eso fue un consejo del Espíritu dado por Bernabé para él. Y pasa muchos años solo, porque la iglesia de Jerusalén no podía entender el diseño profético y apostólico que el apóstol Pablo iba a traer. Todos nosotros leemos la Biblia y sabemos que más del Nuevo Testamento, mitad del Nuevo Testamento está escrito por él. Y para nosotros es normal hablar de la gracia, del evangelio, de todo eso. Pero para la iglesia primaria tenían cierto conflicto en digerir esto. Pablo es una ventana de revelación y Bernabé lo sabe. Que Pablo va a edificar la iglesia de una manera como casi ninguno lo va a hacer. Si bien es un equipo y todo, pero Dios está trayendo algo nuevo y necesita a alguien nuevo. Y la iglesia de Jerusalén iba a ahogar ese ministerio. Yo me imagino cuando viene alguien, cuando Dios trae a alguien algo nuevo, la generación anterior no lo entiende. Y como no lo entiende, que le dice, no, eso no es de Dios. Esas son tus ideas, sentate ahí, no lo hagas. No, no haga eso, no me calles. Pero Pablo era diferente. Y Bernabé le dice, andate y usted a Tarso. Y usted vio lo que leímos. Cuando Bernabé vio la gracia de Dios en Antioquía, ¿a dónde se fue? Dijo, espérenme un momento, tengo que ir a buscar a un hijo. Viajó a Tarso, que era lejos, lo buscó, lo encontró después de muchos años y le dijo, Pablito, encontré la iglesia que va a entender tu ministerio, tu diseño. Y lo trajo y lo insertó en Antioquía. Y esta es la iglesia que pudo entender el diseño de Dios que era Pablo, que le dio cobertura, que le dio lugar, que le dio expresión a la gracia de Dios y a la palabra de revelación que iba a ser ministrada por el apóstol Pablo. Porque hubo un padre que pagó un precio, que entendió los tiempos y los diseños y que le dijo, espera un tiempo, es ahora, fue, lo buscó, lo llamó, lo trajo. Quiero decirte, mañana vamos a hablar un poco de paternidad, pero ¿sabe? Dios no te va a dar una niñera que te diga sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Dios no te va a dar una niñera que te entretenga con juguetitos espirituales, con lindos cultos. Salte, diga aleluya, hermano. Dios aquí, esta es una casa de paternidad y te ha puesto padres que te van a decir, ahora no, guarda esto, la iglesia todavía no está preparada, pero va a llegar el tiempo profético y lo vamos a leer y cuando ese tiempo llegue vas a estallar esto y Dios te va a marcar tiempos, lugares, geografías acorde al diseño de lo que Dios tiene sobre tu vida.
Pero es necesario tener un Bernabé, pero es también necesario tener un Pablo que pueda escuchar a un padre y decir, ok, me guardo, no entiendo, no voy a confundir, voy a edificar. Dios no nos llamó a confusión, sino a edificación. Amén. Entonces este ambiente de gracia fue lo que transformó. Número 4, el sistema lo reconoció. Decirle al de al lado, la gente te va a reconocer. Hasta ese tiempo, como les dije al principio, la gente pensaba que esto era una extensión más del judaísmo. Pero por primera vez en la historia, escuche esto, esta no era gente que venía de la religiosidad, no era gente que vestía largas vestiduras de domingo o de sábado en ese día. Esta era gente común y corriente que venía de la idolatría, de adorar a Zeus, que venía de ofrecer sacrificios por 500 lados, que venían de orgías, de desenfrenos, de borrachera, vidas desordenadísima, no tenían un historial de santidad del cual jactarse, pero en esa gente Dios comenzó a glorificarse, y a esa gente que había vivido tan sucia, por primera vez en la historia, la gente pudo ver, estos no son nazarenos, esto no es lo mismo que sucede en Jerusalén, esto no es lo mismo, esto no es una nueva expresión religiosa, estos viven con Cristo, el Cristo está en ellos, Cristo está en su vida, Cristo está en ellos, han roto los velos y no están hablando de religiosidad, no están hablando de su pasado, no están hablando de sus méritos. Es palpable y es visible que Cristo está en esta gente. Y por primera vez se le llamó cristianos a los discípulos en Antioquía. Y yo quiero decirte, la gente va a ver algo en tu vida que ni vos lo podés clasificar. Faraón tuvo que reconocer a José. Nabucodonosor tuvo que reconocer a Daniel. Chile va a reconocer que esto no es una extensión de la historia, que esto no es solo gente agrupada para tener lindas reuniones, sino que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para la tierra. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es el misterio de Dios para sanar las naciones de la tierra. Y no es porque nosotros lo gritemos a los cuatro vientos. Esto es visible desde afuera. Dios va a revelar su gloria a través de tu vida. Y esto es lo que comenzó entre gente simple y sencilla que se reunieron para adorar y para ministrar el evangelio de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Quiero avanzar rápido para terminar. Número 5, en la iglesia de Antioquía dice que había pastores y maestros. ¿Sabe cuál es una de las claves de este tiempo de la iglesia de Dios? Es reconocer los ministerios. Decirle al de al lado, reconoce los ministerios. Trabajaron como en un equipo. Y sabe, me gusta porque en la NBI creo que dice Simón el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, el que se crió con Herodes. ¿Sabe qué era eso? Eso era una mezcla de gente que no los podía pegar ni el mejor pegamento del universo. Un negro, con todo respeto, con un judío y con uno que con un aristócrata, con uno que se crió en la élite romana, con toda la ley, el latín, con todo el doctorado. Había gente que no sabía leer ni escribir, un negro, un judío y uno que venía de la aristocracia, con gente que no tenía ni 5 pesos. Pero estaban juntos, dice la palabra, unidos ¿en qué? Ministrando a Dios. Reconocían la voz profética. Reconocieron, vino Agabo, dio una palabra, reconocieron su voz. Quiero decirte, iglesia, si nosotros no reconocemos el diseño de la casa y no podemos leer y no podemos entender y relacionarnos conforme al diseño de Dios, nosotros vamos a terminar perdiendo el tiempo. Y no estoy hablando de perder el tiempo en la frase popular, sino de perder su tiempo. Lo vamos a perder. Nos vamos a enredar en discusiones, en esto, en jerarquías, pero esta iglesia entendió que no estaban relacionados para ver quién mandaba, quién esto, sino se reunieron para adorar y escuchar lo que el Espíritu Santo tenía para decir. Entonces, en un cultito de oración, perdido en un día, ellos, dice la palabra, que ayunando y ministrando a Dios, oyeron una palabra. Este culto de oración fue inolvidable. De este culto espontáneo de oración nació el diseño para las iglesias de todo el mundo. De este culto de oración y de esta iglesia que pagó el precio de soltar a sus
a su Pablo y a su Bernabé para sembrarlo en las naciones de la tierra. De esta reunión de oración, ministrando el corazón del cielo, mirando a Cristo, escucharon al Espíritu Santo decir: envíen a Bernabé y a Saulo para la obra a la que se les ha llamado. Pero ¿cuál fue la clave? Ministrar al Señor. Ese es nuestro diseño como iglesia, hermanos. Nos hemos reunido en estos días, en esta primicia del año, ¿para qué? Para ministrar a Dios, para escuchar lo que Él quiere decir. ¿Usted no se ha dado cuenta? No sé si usted nunca pecó de esa forma, pero yo a veces sí, que venimos al Señor con una agenda. Bueno, Señor, acá tengo 10 preguntas que necesito que me respondas, ¿sí? Ahora te alabo, te adoro, te digo, pero respóndeme esto. Pero ¿saben qué hicieron en la iglesia de Antioquía? Entraron sin agenda. ¿Qué está hablando el cielo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia? Y empezaron a enfocarse en Dios, a escuchar lo que Él tenía para decir. Y esta es nuestra clave, iglesia. Yo le quiero declarar esta palabra a pastores que están aquí, líderes de célula, hombres y mujeres que están llevando emprendimientos del reino de Dios a la tierra, diseños del cielo que van a ser revelados por medio de tu vida. Esta es nuestra clave, no hay otra. Podés leerte todos los libros de Maxwell, leer los libros de Billy Hybels y saber de las iglesias, de cómo crecieron y cómo hicieron y qué tocaron y qué botón apretaron y cómo le dijeron esto y qué libro escribieron. Podemos saber de todo, pero si no ministramos a Dios y si no nos reunimos para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos, todo será una perdedera de tiempo. Y Dios nos está reuniendo en este lugar para que escuchemos lo que Él quiere decir. Solo termino con esto. Esto para mí es muy fuerte. Cuando la iglesia de Antioquía económicamente, espiritualmente, ministerialmente le dieron cobertura a Bernabé y a Saulo para salir a hacer lo que nunca había sucedido, se subieron a barcos, fueron a islas, fueron al otro continente, predicaron, establecieron iglesias. Ellos dieron una vuelta por Asia Menor. Se llama el primer viaje, esos mapitas que no los mira nunca en la Biblia. ¿Vio esos que están? Esa hoja está como el primer día que compró la Biblia. Por eso de vez en cuando mírelo y usted va a ver que hubo gente que anduvo por ahí. Y ese primer viaje misionero, ellos levantaron iglesias por todo el continente. Iglesias que no respondían al patrón de la ley, sino que respondían al Espíritu Santo. Y después de todos los años que eso llevó, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, que recién ahí la iglesia de Jerusalén organizó el primer concilio. Escuche esto. Con todo mi respeto y todo mi amor para estos santos varones de Dios que pagaron un precio, todo. Yo no estoy queriendo hablar mal de la iglesia de Jerusalén, pero quiero que entienda la diferencia. Que cuando la iglesia de Jerusalén, con los 12, con toda su historia, con toda su trayectoria, se dio cuenta de que tenían que predicarle el evangelio a los gentiles y organizaron una conferencia, una reunión, debatieron, discutieron, hablaron, bla, 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 bla. La iglesia de Antioquía ya había dado la vuelta al mundo. Y cuando tuvieron que discutir de ver cómo se hace, dijeron, hay que llamarlos a ellos, porque ellos ya lo hicieron. Sentaron precedencia, hicieron jurisprudencia, le abrieron el camino a las generaciones. Y en Antioquía por primera vez se vio lo que Dios venía profetizando. Creo que fue Jacobo el que citó la profecía que ayer leyó el pastor. En los postreros días levantaré el tabernáculo caído de David. Y eso a mí me ha ministrado porque ¿sabe qué? Nosotros hablamos del ministerio caído de David como una cuestión solo de adoración. Pero Antioquía descubrió esto, que ministrar con el diseño de David tenía que ver con alcanzar a los gentiles. Si usted lee el detalle de la profecía en Hechos 15, dice, levantaré el tabernáculo caído de David para que todos los gentiles me conozcan. Ese detallito fue visto por una iglesia que se enfocó en la razón del universo, en el sostenedor del universo, y descubrió que adorar a Dios no era solo decirle te amo, sino era sembrar la vida para llevar el evangelio de Cristo a los gentiles. Y mientras una iglesia se recreaba a sí misma, otra iglesia estaba dando frutos en las naciones de la tierra.
Y quiero decirte, eso los hizo avanzar en el tiempo. Y eso es lo mismo que nos hace avanzar a nosotros en el tiempo. Vos podés avanzar de dos formas: viendo cómo otros lo hacen o yendo a la fuente. Y eso es lo que hizo Antioquía. No tenían a grandes hombres, no tenían a sus Messi, a sus Zamorano. Creo que ese es uno de acá. No tenían a sus grandes jugadores. Tenían hombres y mujeres que escuchaban la voz del Espíritu Santo y que decían: sí, Señor, ahí vamos. Sí, Señor, ahí vamos. Y esto es algo que Dios lo puso fuerte en mi corazón. Yo lo quería soltar en esta mañana. Dios no necesita de superhombres, de supermujeres. Dios nos necesita alineados con Él. Amén. Eso es todo. Que entremos al secreto, no solo para pedirle favores a Dios, no solo para pedirle palabras, para observar lo que Él tiene. Este detalle, yo quisiera hablar mucho más de esto, pero no tenemos el tiempo. Pero este detalle de ver el Evangelio y el reino de Dios llegando a los gentiles fue visto por una comunidad de adoradora. Una comunidad que se reunió en torno a la presencia de Dios, a ministrar el corazón de Dios. Y se dieron cuenta, lo de David no es solo para que tengamos lindas experiencias, es para que la gloria de Dios brille y alumbre a los gentiles y sean atraídos ellos a la gloria de Dios. Hermano, lo que Dios está haciendo en esa casita de oración, en tu célula, no es solo para que vos te sientas bien, que ahora estoy sirviendo al Señor porque tengo un puesto y estoy de ayudante. Estoy de líder. Dios nos ha puesto para otra cosa, para que ministremos el Evangelio de Cristo a todas las naciones de la tierra. Y ahí en tu casa de oración, en tu célula, o en esa empresa, o en ese proyecto que estás diseñando, que el Señor te está poniendo, ese paso de fe que tenés que dar, aquello a lo que el Señor te está llamando, Dios quiere revelar su gloria, porque va a tocar a alguien, y a ese alguien va a reconocer: esto no es la extensión de centro cristiano, de comunidad cristiana para las naciones. No van a reconocer, hermano, los programas que nosotros creamos son insignificantes para este mundo, pero son totalmente relevantes cuando una mujer o un hombre de Dios que porta a Cristo revela la naturaleza del cielo. Eso es totalmente reconocible. Me da risa porque un día fue ¿cómo lo digo sin ser malo? Fue una mujer de la New Age, una sacerdotisa de la New Age a la iglesia. Y me dice, de la nueva era, eso. Y me dice: qué energía que hay en este lugar. Y dice: hay una luz en tu vida. Y dice: estaba fascinada. Y yo sí, en un momento yo le quiero hablar de la gloria de Dios. Fue el bautismo de su hermano, que era un drogadicto, que estaba perdido, y Dios lo transformó. Y ella estaba ahí y me dice: ¿tenés algo en tu vida? Dice, y yo siento, y me dice en un momento, yo casi me largo a reír: yo siento que te conozco de otra vida. Y entonces empezamos a hablar. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros creemos que la gente de afuera no sabe nada. A veces creemos que el que no está con nosotros en la iglesia no entiende nada de la presencia de Dios. Y te puedo decir que la gente que tiene hambre de Dios a veces lo discierne mucho más rápido. Lo percibe mucho más rápido. Le van a poner que tenés como le decía el pastor, hay un aura en tu vida. Le van a poner los nombres que ellos han escuchado, porque no saben cómo definir lo que pueden ver. Y para eso estás vos, para explicarle qué es lo que es. Pero mucha gente en tu vecindario no puede explicar, no necesitan la versión evangélica tradicional, necesitan ver a Cristo. Y eso es lo que va a ser revelado. Y para eso Dios nos ha traído estos días aquí, para en torno a su presencia, alinearnos con su corazón y saber que, no le vamos a ministrar solo a los nuestros, a lo que nosotros queremos. Vamos a ministrar el corazón de Dios, y desde el corazón de Dios vamos a tocar a las naciones, a la manera de Dios, a la forma de Dios, como Él diga, como Él mande. No importa que no tengamos plata, no importa que no tengamos posibilidades, que estemos en un pueblito, que que no seamos nadie, no importa quién nos conozca, no importa quién no nos conozca. Si Dios nos ha llamado, Él lo hará, y Él es el que te envía.
Así que mientras otros puedan estar debatiendo, tú vas a estar corriendo a las naciones, llevando el Evangelio de Jesucristo, ministrando a las casas con el poder de Dios. Querido hermano, querida hermana, en esta mañana yo te invito a que te pongas de pie. Voy a pedir al equipo. Esta es una iglesia que entendió que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Que Dios los estaba llamando a gobernar. Que fue una iglesia que entendió el reino de los cielos, la cultura apostólica y profética. Que no se puso a escribir libros sobre eso. ¿Sabe qué? La tarea de escribir libros, a mí me encantan las bibliotecas, las disfruto. Me encanta leer. Pero ¿sabe que hay gente que está tan en acción que no tiene tiempo para escribir? Y eso significa que hay gente que está viviendo tiempos tan intensos con Dios que no tiene tiempo para definirlos. ¿Y cómo es que está sucediendo esto? ¿Y cómo es que, pastor, van a venir a preguntar? ¿Y cómo es? Denos la receta. Denos el método. Pastores, y vengan para acá, así nos imparten el método. ¿Qué le vamos a decir? No hay. Hermano, ministre al Espíritu Santo, busquen el corazón de Dios. Porque en lugar de escribir y de definir, de catalogar experiencias y eso será tarea para otra generación, pero Dios a ti no te llamó para escribir, para definir, para catalogar. Dios te llamó para impartir. Tal vez no sepamos todos los secretos. ¿Cómo es que sucede esto? Hermano, no sé cómo sucede. No sé. A mí me encanta un grupo de gente porque hasta ellos escriben libros y llegan a algunas partes y dicen, hermano, mire, yo no sé cómo sucede esto. La verdad que no sabemos cómo es que se sana tanta gente. No sabemos qué es lo que está pasando. Pero oramos y Dios lo hace. Eso es todo lo que podemos decir. No estamos vendiendo recetas. Te estamos diciendo, adora a Dios. Métete con Él. Porque Dios quiere hacer algo en este tiempo. Dios nos está llevando a una transformación de paradigma, un tiempo de aceleramiento. Todo lo que los profetas de Dios vienen hablando desde los años 70, 80, 90, los años 2000. Hermano, eso no ha quedado en el tintero. Hay muchas cosas que se han cumplido. Muchas de ellas estamos caminando como generación sobre esa plataforma que fue profetizada, que fue abrazada por muchos de nosotros. Pero hay mucho más de Dios sobre nuestra vida. Pastor, líder que estás en esta conferencia. Dios te ha traído en este lugar no solo para que tengas lindas experiencias y aprendas nuevas canciones, sino para dimensionarte en el Espíritu, para alianzarte con gente de pacto, como se nos ha sido ministrado todo este tiempo, para entrelazarte con personas que no se convocan solo para tener lindas experiencias y sacarnos fotos, sino para escuchar lo que el corazón de Dios está diciendo para nuestro tiempo y correr con esa palabra. No importa que nadie lo haya hecho, pero vamos a dejar atrás nuestros prejuicios culturales, raciales, y vamos a ministrar el corazón de Dios y vamos a tocar a las naciones, no porque seamos la iglesia evangélica, no porque nuestra tradición, no porque sea el hijo de quien, no, sino porque tenemos un mensaje del corazón de Dios. Hemos estado en el secreto con Él, hemos visto los planos, los diseños y estamos respondiendo como Isaías. Acá, Señor, sé que soy impuro, necesito purificarme, santificarme, pero mi respuesta es en el día de mi dolor, cuando me metí al secreto, cuando no sabía qué hacer, se me acababa todo el día que murió el rey Usías. Vi yo al Señor ese día de dolor, me metí en el secreto y Dios, en lugar de decirme, hoy consolarme, me muestra un diseño. Decimos, henos aquí, Señor. Acá vamos, acá estamos, no somos los mejores, no somos los perfectos, no nos conoce nadie, no tenemos historia, no importa eso. Queremos decirte, sí, Señor, acá estamos. Queremos hacer lo que vos estás haciendo en el cielo, hacerlo en la tierra. Amén. Queremos hacerlo, así que ahí donde estás oramos. Padre, queremos responder, henos aquí, Señor, en este día. El reino de los cielos avanza con violencia, dice la palabra, dijo Jesús. Queremos responder, Señor, no con una fe de que comprueba y ensaya, prueba y error, pide confirmaciones, sino con gente que responde, sí, Señor, henos aquí. Que hemos estado estos días y estamos aquí contemplando tu palabra, exponiéndonos a la luz de tu gloria, Señor. No solo para tener buenos momentos, sino para escuchar lo que tú estás diciendo, Dios. Lo que tú estás diciendo. Espíritu Santo, ven sobre este lugar, ven.
Comienza a ministrar a Dios en este día. Levanta tus manos ahí antes de irnos. Vamos a cerrar este tiempo honrando, ministrando al Espíritu Santo, ministrando al Señor. Él nos está hablando. Él nos trajo a estos lugares para entender, solo para tener buenos momentos, sino para mostrarnos diseños. Dios va a levantar en esta casa como levantó. Mire, escuche esto, pastor. Dios te va a dar. Dios va a traer a este lugar. Dios le mostró diseños a Moisés. Pero Dios también le puso gente como Basaleel y Aholiab. Gente que pudo tener una experiencia con Dios, una unción para ejecutar los diseños. Gente ligada en el Espíritu que podía entender lo que el Espíritu Santo le había ministrado a Moisés. Dios va a añadir gente hábil en el Espíritu, para desarrollar la visión del Espíritu Santo sobre nuestra generación, sobre ciudades, sobre continentes, para ciudades, para familias. Vamos, levanta tus manos y adora al Señor. Queremos ministrarte, Señor. Queremos bendecirte. Queremos responder en fe y en amor a lo que tú estás hablando, a lo que ha sido profetizado. Queremos, Señor, meternos en tu secreto, Señor, no solo para pedirte favorcitos personales, sino para ver lo que tú estás haciendo y deleitarnos en tus planes y en tus propósitos. Oh Dios, oh Señor, llévanos más cerca en ti, atráenos a ti, Señor. El fruto de tu Espíritu se desarrolla en cada uno de tus hijos para sanar a las naciones. Tú eres un árbol junto a un río. Tú eres un árbol junto a un río. Eres un árbol verde que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, para sanar a las naciones. Estás plantado junto al río de Dios. Shira